Muy buenas amigos, no sé si se me escucha, a ver si me lo podéis hacer saber. Os he enviado ahora el link a Telegram, me imagino que os ha llegado. Vamos a esperar un minuto más, a ver si se conecta alguien más, y si no, empezamos. Quería preguntarles qué opináis de toda esta subida que hemos tenido, además, que ha empezado a las 5 de la madrugada aquí en España. Increíble. Quería preguntarles qué opinan de Bitcoin, qué hará, qué opináis de esta subida, qué opináis que va a hacer Bitcoin, porque mirar dónde está ahora, tocando este punto, que además es un punto de resistencia clave. Si nos vamos aquí, vamos a retroceder el gráfico, mirar en qué zona nos encontramos. Nos encontramos en esta resistencia de los 21.300, 21.400. Es un punto en el que mucha gente se piensa que va a retroceder, y más después de esta subida. Pero Cristian me comenta, retroceso seguro. Bueno, buena pregunta. Si lo supiéramos, la verdad que nos haríamos aquí un short, y un short muy bueno además. Retroceso seguro, bueno, seguro no lo hay. También era seguro, fijaros aquí, también era seguro que no rompiera esta otra zona. ¿Por qué? Porque fijaros cuando estábamos aquí en este rango tan aburrido, que estuvimos aquí, que comentábamos el otro día, todo este rango de varios días, y cuando cayó, mirad qué rápido se recuperó. Pero fijaros este canal que estoy marcando con unas rayas, que luego estas rayas discontinuas es un indicador, después os digo el indicador que es, ¿vale? Es un indicador similar al Binary White Mito para localizar soportes y resistencias, pero en este caso es una línea, vamos, no es una rayita ahí pequeña, me marca una línea discontinua que va enlazando con todo el gráfico, así que es todo visualmente mucho mejor, ¿vale? Lo que os comentaba, después de estar aquí en este rango, bajamos hasta aquí y ya muchas personas se echaban las manos en la cabeza y que nos vamos a 10.000 y no sé qué. Resulta que en muy pocas horas nos recuperamos y nos ponemos otra vez aquí. Pero, ¿quién pensaba, os lo voy a marcar, quién pensaba que íbamos a romper este punto y no quedarnos otra vez donde estábamos, sino volver a subir? O sea, seguir subiendo hasta la resistencia donde estamos ahora. Un poco nadie esperaba por ello, nadie. Bitcoin siempre reacciona así, cuando menos nos lo esperamos. Vamos a ver qué ha pasado. Me parece que ha habido un corte. No sé si... Había habido un corte. No sé si ahora mismo me estáis escuchando de nuevo. Vale. Creo que sí. Por lo menos en pantalla. A ver si tengo el audio. Vale. Sí, ha sido un fallo en la conexión. Vale. Jesús López, me dices que seguro que no. ¿Seguro que no qué? Que seguro que no retrocede.
que seguro que no retrocede. La verdad que la siguiente resistencia podemos ver dónde se encuentra. Vamos a ver. La siguiente resistencia sería esta zona de aquí, que ya estaríamos hablando de los 24.300, 24.500, 24.000, 23.900. Toda esta zona de aquí sería la siguiente zona a romper. Bueno, y ahora sí os voy a decir el indicador este, cuál es. Fijaros que son unas líneas, la verdad que a mí me gustan más a la vista que el Binary White Temito. ¿Por qué he añadido este indicador? Más que nada, a ver, voy a borrar estos dibujos que hice ahí. He añadido este indicador de soportes y resistencias, ya que hay mucha gente que le cuesta localizar esas zonas, y para cualquier estrategia es necesario conocer estas zonas, ¿vale? No me las marca todas, hay otras, digamos que no ocultas, pero entre soporte y soporte, o entre resistencia y soporte, siempre hay otras zonas a tener en cuenta, ¿vale? Pero estas os pueden servir de orientación para ver puntos, pues, interesantes. Bueno, lo dicho, nos vamos a indicadores, y aquí fijaros, este indicador que se llama Support Resistance Dynamic V2. Hay varios, ¿vale? Nosotros si ponemos, os digo para que escojáis el mismo, porque Support, a ver, antes lo había buscado por Resistance, me parece. Vale, aquí lo vais a ver más claro. Fijaros que hay más, ¿vale? Este de Support en Resistance Channel es bueno también, pero lo marca con unas zonas como lo marco yo, con franjas, y también se ve bien, ¿vale? Pero no me parece tan fiable. Entonces este otro, que aunque tiene menos seguidores, fijaros que es del mismo creador, ¿vale? Es del mismo nombre, pero en este caso es el Dynamic V2. Ese es el indicador que he implementado aquí ahora mismo. Y también tengo aquí, que ahora mismo no lo vemos muy bien, este indicador de volumen. También. Que ahora mismo tendría que poner lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? Si pongo el zoom así más cerca, ahora lo vais a ver mejor. Este es un indicador de, de perfil de volumen, donde también me indica zonas fuertes. Fijaros que la zona más fuerte siguen siendo los 19.000. De los 19.000 para abajo no, pero los 19.000 sigue siendo la zona más fuerte, eso no ha cambiado. Y es que es la zona donde más tiempo hemos pasado, ¿vale? Bueno, y ahora sí, ya tengo puesta aquí, activa la alerta por si nos salta alguna, para hacer en tiempo real algo de backtesting. Vamos a ver estas que son de las 10:30, a ver qué tal se han comportado. Y no por ese motivo, por otros motivos, pero bueno, ese es uno de los motivos por los que me alegro de no estar ahí. Y sí, tienes la opción de ingresar en Binx, vale, es el exchange que usamos todos en el grupo de Telegram. En la descripción de este vídeo tienes el link de registro, vale, el link de referido si lo quieres usar. Y bueno, en este vídeo y en la mayoría de los vídeos, ¿vale? Y ahí sí puedes operar en futuros. Hoy no sé si me dará tiempo a entrar en Binx y a mirar algo, pero en otros vídeos, en lugar de estar con TradingView, seguramente nos enfoquemos más en Binx, ¿vale?
Vale, Jesús López. El script de la estrategia 8, ¿tenéis pensado hacerlo con Forex u otros mercados que no sean cripto? Bueno, a ver, en primer lugar, yo no trabajo con Forex. Los que estáis en el grupo de Telegram ya lo sabéis. Y bueno, y los que estáis en el canal de Telegram, en el canal de YouTube, también yo no hago Forex, ¿vale? Si sirve para Forex, las estrategias sirven para Forex. El indicador tendrías que... Vamos a ver, por ejemplo, te comento. Vamos a abrir el script un segundo. Así te puedo contestar mejor a la pregunta, porque aquí lo que tenemos son monedas, son criptomonedas. Aquí no tenemos divisas, ¿vale? Si entramos aquí en la configuración y nos vamos a entrada de datos, si vamos todo para abajo, veis que estamos trabajando con criptomonedas. Vale, no estamos trabajando con divisas. Seguramente en el script se podría modificar, ¿vale? Yo no soy el creador del script, de todas formas. Pero lo que es la estrategia en sí, la estrategia sí la podrías usar en Forex. Otra cosa es que te sea rentable o no, ¿vale? Ya todavía hoy, creo que fue esta mañana, salió el tema, creo que fue esta mañana, sí, si no me equivoco, creo que sí, esta mañana o ayer en la tarde. Esta mañana creo, sí. Y salió el tema de, pues bueno, de Forex y el mercado de criptomonedas. Y es que hay una diferencia abismal. Hay una diferencia muy grande entre los dos mercados. Y la diferencia más grande es la volatilidad. Es que en el mercado de divisas, fijaros que se mueve muy poco, ¿vale? Son porcentajes muy pequeñitos los que se mueve. Y sin embargo, creo que salta a la vista lo que puede llegar a hacer el mercado de las criptomonedas. Mirar la subida de Bitcoin, simplemente por curiosidad. Vamos a marcar el porcentaje que ha subido en, pues mirar, desde las 5 de la madrugada hasta, bueno, hasta que ha tocado aquí este punto, 5 de la tarde, vamos a medir. Fijaros en qué poco tiempo ha subido, a ver, estamos hablando hasta aquí solo un 8% y ya hasta el punto más alto ha subido un 10%, ¿vale? Un 10%. Igual que sube un 10%, mañana puede bajar un 12, o un 15, o un 5. Pero quitando todos los, digamos, todos estos tramos que estamos en rango tan aburridos, pues así son las divisas. Así es el mercado de Forex, así. Aburrido. Y no hay volatilidad. Y si no hay volatilidad, hay pocos movimientos de precio. Y si hay pocos movimientos de precio, pues hay pocos profit. También hay pocas pérdidas. Sí, claro. Es que es equivalente. La volatilidad es bueno para lo malo como para lo bueno. ¿De acuerdo? Ya, Edward, ojalá lo supiéramos. Sí. Nos haríamos aquí un buen short. Pero la verdad que pinta de bajar no tiene. La verdad. Esperemos que no se quede haciendo rango ahí ahora una semana, porque bueno. Pero cuando hace un rango así como esta vez, lo siguiente va a ser movimiento brusco, porque siempre lo hace. Después de un rango aburrido, movimiento brusco. Aquí que parecía que estaba también otra vez haciendo rango, movimiento brusco. Y este es el mercado de criptomonedas. Aburrimiento, ningún día. Bueno, sí, quitando tramos así, pero si no, aquí no tenemos aburrimiento. Y bueno, vamos a ver lo que quería hacer antes, que era mirar qué tal se corresponden con este indicador de soportes y de resistencias. Qué tal se comporta
las señales pasadas que tenemos aquí. Mientras no nos entre ninguna nueva, vamos a ver, vamos a mirar estas. Store JUSBT. Vamos al exchange de Binx. Recordad, aquí puede parecer una tontería, pero al poner la moneda nos van a salir aquí todos los exchange que están disponibles en TradingView. Escoger el exchange con el que trabajáis. Escoger el exchange con el que vais a hacer las operaciones. Vale, si operáis en Binx, escoger Binx. Si operáis en Binance, escoger Binance. Vale, raro es que no encontréis aquí vuestro exchange porque están pues los más populares, ¿vale? KuCoin, etcétera. Vale, vamos a entrar a ver. Esta señal nos la había lanzado, a ver si nos carga la hora, creo que a las 22:30 de la noche, vamos a mirarlo bien. Sí, a las 22:30, vamos a buscar la vela, lo primero. Vale, solo con ver la rotura, creo que es por esta, a ver. Vamos a ver. Aquí le tenemos 22:30. Vale. Una rotura muy pequeñita, la verdad. Y aparte no ha tocado... Mira, si hubiera tocado esta línea, probablemente irá por ella. O eso es lo que yo quiero pensar. Vamos a ver si tenemos hacia atrás. Ya sabéis que yo siempre miro hacia atrás a ver si hay más puntos. Bueno, vamos a ver. Justo donde había roto la vela. Vale, sí, son zonas. Es la misma zona. Si nos fijamos, es la misma zona que la línea que nos marca el indicador. Así que es una buena referencia, ¿vale? Es una buena referencia. Este indicador, que sepáis que lo... Bueno, he estado trasteando hoy esta tarde y lo he cargado por la tarde, pero lo he mirado muy poco. Quería ver con vosotros en directo qué tal se corresponde. A ver, ¿por qué este y no el Binary? El Binary White Temito. El Binary White Temito te va poniendo unas rayitas en ciertos puntos, pero al fin y al cabo no te indica nada porque tienes tú que unirlas con las líneas y de esta manera ya tenemos las líneas enteras. Solo tenemos que correr el gráfico y ver si se corresponden. Entonces me parece mucho más cómodo bajo mi punto de vista, ¿eh? Vamos, esto es una cuestión de gustos. Vale, pues sí, está más bien, sí, en la zona, pero esta rotura me sigue sin dar confianza. ¿Por qué? Porque a mí las velas que me dan confianza son velas un poco más grandes. Y eso que la tendencia es alcista. Eso ya aparte. Yo, como os dije, opero en las dos direcciones, pero si queréis operar a favor de la tendencia, el lugar no es este. El lugar para operar a favor de la tendencia es al estar alcistas, ¿vale? Porque nos lo indica la EMA de 200. Las operaciones, entonces, en este caso, tendríamos que entrarlas cuando el precio rompa por la banda inferior. Sería cuando toque esta banda inferior, como ha pasado aquí. Mirad, ha tocado y ha subido. No sé si será el mejor ejemplo, porque es es una rotura, sí. Aquí nada, porque estábamos todavía metidos en ese rango. Pero bueno. Vamos a leer un poco. A ver qué tenemos en el chat. Ferchus, buenas noches. Un saludo para ti también. En todas las fuentes puedes elegir
que te quede por defecto Bings. Te refieres al escoger la moneda, me parece, ¿no? Yo lo tengo... Creo que te refieres a eso, me parece, ¿no? Al escoger aquí la moneda. Vale, sí, tienes razón, sí. Sí, esto... Bueno. La verdad es que no he trasteado aquí mucho, pero sí, sé que lo tenía puesto en la otra cuenta de TradingView. Vale, sí, me lo confirmas. Vale. Sí, sé que en la otra cuenta de TradingView lo tenía puesto, ¿vale? Pero bueno, por defecto, como viene así, pues bueno. Una corrección de un 2 o un 5. O incluso más, pero... O incluso más. Pensar que ahora estamos en un punto... Los que piensan alcistas siguen pensando alcistas. Siguen con la mentalidad alcista. Bueno, y ahora más que nunca. Después de esto. Pero los que tienen la mentalidad negativa, no los veo yo asomarse mucho por ahí. Deben estar esperando algún movimiento del mercado para dar la cara, ¿no? Pero vamos, ya te digo que los que piensan bajistas siguen pensando bajistas. Y seguramente estaremos en 30.000 y seguirán pensando bajistas. Y puede que pase. Vamos a ver, es que claro, esto es muy relativo. Yo la verdad con Bitcoin tengo la mentalidad bastante alcista en general, ¿no? Pero me espero cualquier cosa. Por ejemplo, volver a tocar los mínimos de... Vamos, el mínimo más bajo, como fueron los 17, no lo descarto. O incluso menos. Los 10.000 no los veo, la verdad que no los veo. De hecho, el otro día, hablando con un amigo, creo que os lo comenté en el grupo de Telegram, yo no sé analizar el gráfico semanal se le da mejor a este chico que os digo, y en el gráfico semanal me dijo que ya había localizado por ahí alguna divergencia y demás. O sea que eso en el gráfico semanal. Claro, en el gráfico diario seguimos siendo bajistas. Por eso digo que esto probablemente sea cuestión de, pues no lo sé, de meses todavía, seguir por estos precios. Semanas, meses. Porque es algo que se está produciendo en el gráfico semanal. Claro, para que cambie o para ver una divergencia en el gráfico diario, pues imaginaros, ¿no? A 21.900 y bajar los 19.900. Sí, eso puede ser más razonable. Sí. Vamos a ver otra moneda, ya que esto parece que, bueno, está activo. Justo antes de empezar el streaming fue cuando me había saltado la alarma. No tardará mucho en saltar otra. Mientras tanto, vamos a escoger otra. Si queréis que analice alguna en concreto, me lo escribís en el chat. Vamos a ver, pues por ejemplo, CVC. Y esta creo que era también a las 10:30, como la otra. Vale, pues esta se ha dado la vuelta, la misma vela. La propia vela. A ver si me marca 10. Me ha marcado algunas nuevas. Vamos a ver estas nuevas. Vamos a ver primero esta. Rotura y una rotura en... ¿Qué va? Inentrable. Y ya cuando ya nos pasamos rangos ya de demasiados días. Vamos a ver que nos ha enviado aquí a las... Esta de las 11, que es más reciente.
XCH. Vamos a ver. Hoy tenía pensado ver más que el otro día, porque el otro día... Vale, vamos a analizar esta. Esta a las 11 de la noche. Vamos a ver, es bastante reciente esta, de hace 15 minutos, así que... Vale, mirar dónde está ahora mismo. Yo cuando no veo ninguna zona... Mirad, es que aquí... Ahora me ha enviado otra nueva. XCH, vale, es la misma que estoy... Con la que estoy ahora mismo. Nada, esta nada. Yo, al menos, no le entraría, porque aquí no hay una zona clara, ¿vale? Por más que podamos poner zoom donde está el precio, yo no veo nada claro. Y eso es lo que hay que hacer, amigos. Aunque penséis que puede bajar, y que es muy probable que pueda bajar, si no toca una zona de soporte ni de resistencia, yo al menos no entro. Creo que, a ver si alguien ha probado este indicador, creo que se pueden desplazar estas líneas en la configuración, seguramente, para tocar otras zonas más altas. Seguramente no he trasteado nada por aquí, pero en el momento que lo haga os lo haré saber, para que me marque más zonas, porque estoy viendo que aquí solamente me está marcando 2 zonas por abajo, otras 3 donde más volumen hay, ¿vale? Pero en estas zonas que no hay apenas volumen, no me marca zonas de resistencia y soportes. Vale. Cristian, Ariel, Luna, ¿quieres que analice Luna un poco? Vamos a ver cómo está. Luna me refiero que... O sea, creo que te refieres a Luna Classic, ¿no? Porque... Luis C98, vale, vamos a primero a ver cómo está Luna. Lunk, mejor dicho, para no confundirnos, Luna Classic. Vamos a poner el zoom más reducido para que veamos todo lo que ha pasado. Voy a quitar de momento, bueno, no a quitar, sino a ocultar las zonas de resistencia y de soporte para que estos cartelitos no me estorben. Ahí lo vamos a ver mejor. Bueno, aquí sí que vamos un poco a ciegas. ¿Por qué? Porque no tenemos zonas por aquí. Vale, aquí no hay nada. No hay nada. Porque todo lo anterior ya no existe. Todo lo anterior ya no existe. Vale, es como si el proyecto hubiese empezado de cero otra vez y entonces no tenemos soportes ni resistencias. Aquí llegamos aquí, ¿esto qué es? ¿Una zona de soporte o de resistencia? No, esto no es nada. No es nada, no podemos identificarlo con nada del pasado. Entonces, ahora mismo lo que estamos es... en tendencia alcista, sí, pero un poco a ciegas. Yo creo que... Ahora aquí, bueno, con esto ya nos podemos, con esta figura ya nos podemos guiar un poco por esto, ¿no? Digamos. Pero es lo que os digo, es muy poco gráfico, muy poco recorrido, o muy poca historia, muy poco historial de moneda. De todas formas, vamos a ver... Hombre, fácil sería
que bajara a esta zona antes del día 20, que es cuando se dice, o se comenta, que puede pegar una subida importante por la quema y aparte de la quema de tokens, la unión o la fusión de exchange, como puede ser Binance en este caso. Vale, tú dices Luna, no Luna. Ah, vale, dices Luna, después la miramos. Y C98 también, a ver si me da tiempo. Vale. Darwin Argüello, ¿en qué grupo te ha mandado más señales? ¿En qué te refieres? Vale, de los 4 grupos. Yo estoy con el grupo número 3, es el que tengo aquí. Si te digo la verdad, cuando hay volatilidad en un grupo, lo va a ver en los 4, porque las monedas están todas movidas, como quien dice, por todo lo que haga pues Bitcoin, ¿no? Bitcoin es el que mueve las monedas. Entonces, si hay rango en una, hay rango en todas. A ver, no en todas, porque hay miles de criptomonedas, en todas no. Unas suben, otras bajan, pero la gran mayoría se mueven pues según lo que haga Bitcoin, ¿no? Vale, Edward, me estás diciendo, vale, para el indicador, seguramente no, para donde dice pivot, le subes de 10 a 30 y te pone más soportes y resistencias, ¿vale? Pues ahora, ya que estamos, vamos a hacerlo en un segundo y así aprendemos todos cómo se hace. Vamos a ver, donde dice pivot, period, vamos a ver, aquí arriba, le subes de 10 a 30, ¿vale? Vamos a colocar el valor de 30. Vale. Y te pone más soportes y resistencias. Vale, aceptamos. Muy bien, gracias, Edward. Vale. Pues esta zona, bueno, fijaros que coincide también con esta zona que me marca aquí el propio indicador, ¿vale? Fijaros que al final son zonas, ¿vale? Da igual aquí que un poco más abajo, ¿vale? Es la misma zona, Y aquí lo mismo, da igual que ponga aquí, que aquí, es lo mismo, la zona es la misma. Vamos a ocultar esto para verlo mejor. Y esta es la zona donde yo creo que pudiera llegar a bajar. Aunque también, fijaros, donde estamos ahora, ¿vale? Esta es una zona también que de momento todavía no la ha roto, porque esto no ha sido una rotura, ha sido un mechazo, ¿vale? Esto ha sido para limpiar apalancados, no para otra cosa. Y aquí seguimos sin romper esta zona. Una zona fuerte, sí, una zona fuerte. Mirad. Ahora aquí ya podemos empezar a identificar cosas porque ya tenemos movimientos de atrás. De aquí para atrás íbamos a ciegas, lo que os comentaba. Pero ahora a partir de aquí, todos los movimientos que vaya haciendo, ya tenemos puntos de referencia, ¿vale? Zona de resistencia, ¿vale? Zona de soporte, ¿vale? Zona de soporte, ¿vale? Está aguantando. Por el momento está aguantando. Eso es lo que puedo ver yo en Luna Classic en este momento. Así que sería un buen momento para seguir acumulando los que todavía no entraron, porque bueno, claro, yo no sé en qué precio entré ahora mismo de la gráfica, pero bueno, entré a comienzos de la subida. Pero, a ver, no es una mala zona para acumular, para tener algo, no. Lo que no puedes, o no sería bueno, hubiera sido acumular aquí, en plena subida. No, siempre que se compre alguna moneda, siempre hay que esperar a que corrija, ¿vale? Para comprar en el punto más bajo. Creo que, a ver, es algo bastante obvio, pero bueno,
muchas veces las ganas o las prisas que nos entran por comprar nos hace cegarnos, ¿vale? Y no pensar. Vemos que el Luna está subiendo y subiendo y subiendo y decimos, no, tengo que entrar ya, porque esto se dispara y luego... No, a ver, el mercado siempre corrige. No hay una vela que haga así y suba en línea recta, ¿vale? No, eso no existe. Entonces siempre hay correcciones, ¿vale? Bueno, vamos a dejar al Lunk por el momento. Vale, Oscar Puyol, no utilizar el orden block no sería mejor que soportes. No, y eso ya te digo porque no digo que no sea eficaz el order block, pero el order block se basa en otro tipo de trading, ¿vale? Es otro tipo de trading, no tiene nada que ver con el análisis técnico que hacemos aquí. Soportes y resistencias son las zonas fuertes. Digamos que el order block lo que hace es buscar otras zonas. Mirad, hay alguien en el canal de Telegram que lo usa muy a menudo, pero me parece que no está en el chat. Creo que no está en el chat. Oscar Puyol. Vale, a ver, puedes probar de todas formas, A ver. Siempre las estrategias están para modificarlas. Yo tengo digamos que mi estrategia personal, o sea, mi configuración personal, que yo ya os la he mostrado el otro día. Bueno, aparte aquí no tenemos la herramienta que tú me dices, pero yo creo que esa herramienta que tú me comentas es para trading institucional, que es otra modalidad de trading, ¿vale? Yo tengo una configuración, pero bueno, lo que os comento, que otras personas se basan en otros indicadores como estocástico, acción del precio y demás. O otra gente pone otra EMA en otro periodo, ¿vale? Bien, vamos a dejar Luna, vamos a eliminar los dibujos. Y a ver, antes me decíais C98, Luis, no me olvidé de ti, Luis. Vamos a ver C98. Vamos a ver. Teníamos alguna señal, Luis. ¿Tenemos alguna señal, alguna rotura, Luis? ¿O simplemente querías ver el gráfico? Bueno, pues a ver, estamos en una zona de resistencia. Aquí. Una zona muy clara, además, de resistencia, ¿vale? Aquí hay otros gráficos de otras monedas que cuando no lo ves claro, lo mejor es pasar de esa moneda y pasar de ella y ya está. No es complicar la vida. Sin embargo, mirar aquí. Vale, yo por eso uso soportes y resistencias, vale, no por otra cosa, sino porque es que es lo más preciso que hay para identificar zonas fuertes. Aquí llamo zonas fuertes, pues zonas donde el precio, si se resiste a subir, si rebotan las velas varias veces, que es lo que de momento parece que está pasando. Si el precio no sigue subiendo, pues entonces es cuando nos podemos aprovechar del mercado para hacer una operación en short. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues lo más normal es buscar otras zonas. Y fijaros que en esta moneda, en C98, tenemos... Mira, es muy interesante. La verdad que Luis, ¿eras? Sí, Luis. Agradezco que me hayas mandado analizar esta moneda, porque estoy viéndolo aquí muy curioso. Fijaros en este área. Fijaros. Ahí lo voy a dejar marcado. Fijaros, aquí no hay soportes ni resistencias ni hay nada.
¿Qué quiere decir? Bueno, y si miráis cualquier otra criptomoneda, es muy fácil que también os encontréis con esto, porque al igual que en Bitcoin hubo esa bajada el otro día, también la hubo en la mayoría de las monedas, ¿vale? ¿Y qué quiere decir? Que cuando retroceda, no se va a frenar aquí tampoco el precio. ¿Por qué? Porque no hay ningún suelo para frenarse. No se va a frenar aquí. Podría hacerlo y hacer un punto nuevo, ¿no? Pero lo más probable es que si aquí el precio no sube, al menos esta zona la vamos a ver. Y fijaros en el indicador de volumen, que me marca aquí mucho volumen también, así que es fácil que venga a buscar este punto si es que el precio no nos engaña y sigue subiendo, ¿vale? Eso no lo sabemos. Bueno, tenemos ahí otra nueva que nos acaba de llegar. A ver, no la voy a mirar porque ya la miré antes. XCH. Lo que pasa que cuando el algoritmo del bot, cuando detecta otra vela, ¿vale? En la misma moneda, pues entonces vuelve a enviar otra vez la señal. Ya la hemos visto, así que a ver. Sé que me habéis pedido otra por ahí, a ver si lo tengo. Estoy mirando los mensajes, a ver si está para atrás. C98. Ah, vale. Cristian, que me habías pedido Luna. No Lunk, sino Luna. Creo que no la habíamos visto. Vale. Yo ya estoy tan pendiente de Luna Classic que ya tengo súper olvidada vamos, al proyecto nuevo, ¿eh? Vamos a ver. Tremendo también. No había visto la gráfica de Luna hasta ahora. La de Luna Classic sí, porque es la que sigo a diario, pero esta no. Bueno, pues poco hay que ver aquí también. Es que, fijaros, no tenemos información. No hay información. Y sin información, pues complicado, ¿no? Según se vaya desarrollando, ¿vale? Según se vaya desarrollando, ¿vale? Entonces ya va dejando puntos, va dejando máximos, va dejando mínimos y ya vamos a poder ir enlazando, ¿no? Enlazando y formando soportes y resistencias, pero con la información que tenemos ahora no sabemos lo que puede pasar. Ya te digo, prefiero que tengas en cuenta lo que hagan las demás criptomonedas, porque seguro que la va a arrastrar, ¿vale? Al igual que ha arrastrado la subida, pues seguramente si todo el mercado se va por abajo, ya que estás interesado, Cristian Ariel, ya que estás interesado en Luna, toma como referencia las demás. No Lunk, no tomes como referencia Lunk, que Lunk va a su bola, ya te lo digo de antemano. Cuando todo sube, Lunk baja y al revés, va a estar súper descontrolado eso. Pero guíate de las demás criptomonedas. En general, haz una media general, ¿vale? Y del mercado en general, no de Bitcoin, ¿vale? Porque Bitcoin muchas veces va en contra de las criptomonedas. Hay veces que Bitcoin sube y las criptomonedas bajan porque van en contra, o sea, va Bitcoin en contra o al revés, ¿vale? Entonces eso es bastante confuso. Pero toma como referencia las demás criptomonedas. Si ven que tienen una subida fuerte, es muy probable que también la tenga el proyecto de Luna, ¿vale? Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, ¿nos queda alguna por mirar de las que me habéis dicho? Creo que no. Buenas noches, Francisco Sánchez. Buenas noches. Bueno, tenemos aquí otra de las 11:30. Dix, vale, vamos a mirarla, 11:30.
que es de nada, de hace 4 minutos de nada, así que... Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Zona, sí. Aquí se ha identificado una zona. Aquí, mira por dónde. Vais a verlo ahora muy claro. Mira por dónde. Ahora os voy a señalar los puntos y por qué esa zona sí sería buena. En ese caso, vamos a ver cómo está la vela. Sí. Y eso en contra de la tendencia, ¿eh? En contra de la tendencia, pero ahí sí es posible que se pueda formar una vela bajista para aprovechar una oportunidad como estas, ¿vale? No esperéis un retroceso, una caída grande. Hablo de un pullback, de un retroceso pequeño, seguramente para continuar la tendencia. Pero es probable que nos dé un rechazo porque, mirar aquí, vamos a ver. ¿Vale? Y esto estamos hablando de que esto ya es del día 5, ¿vale? Y hoy estamos aquí, en el día 9. Y estos son en los puntos que yo me fijo. ¿Vale? Pueden darse o no puede darse, ¿vale? Esto puede seguir subiendo, por supuesto. También vemos que aparte aquí el precio, no nos hace falta ir tan lejos para ver que el precio ya ha sido rechazado. Como os digo, eso no quita de que siga subiendo, porque el mercado está un poco loco. Entonces, si sigue subiendo, ya vendría a buscar este otro nivel que tenemos aquí. Podría pasar, sí. Pero lo más normal era, pues eso, tener un retroceso, un pequeño retroceso, y después ya continuar, o bien seguir rangueando por aquí, o subir, bueno. El caso es, en las operaciones de trading, lo que queremos es aprovecharnos pues de estos pequeños retrocesos, sobre todo en esta estrategia, ¿vale? Esto no es una estrategia como un cruce de medias que ya está, esperas al cruce o un retroceso después del cruce y entras y ya te olvidas 5 horas. Aquí, aunque son operaciones que pueden durar a veces horas también, pero normalmente veis que son operaciones que pueden durar, si aquí estamos en 15 minutos, pues operaciones que pueden ir de 1 hora, hora y media, media hora. Mirad, ¿veis cómo se está formando ya vela roja? ¿Vale? Ahí ya hubiéramos entrado ya donde yo os dije, ¿vale? No ahora. También podríamos entrar ahora. Pero bueno, la entrada sería donde yo os comentaba. Posición corta sería pues justamente aquí. Después, a ver, lógicamente antes de hacer esto que he hecho yo, ¿vale? Sin entrar a ciegas. Otra cosa, mirar lo que os comentaba en el anterior streaming. Fijaros, en el streaming del miércoles os comentaba también que cuando primero actúa de el precio, hay una zona donde primero se actúa de soporte, después actúa de resistencia, se da al patrón, se da. Y ahora, fijaros que estamos en esa misma zona. Es lo mismo, lo mismo. Por eso estas son las que a mí me gustan. Cuando se da este patrón. Patrón de que pasa totalmente lo inverso. Zona de soporte, zona de resistencia. O a la inversa. Zona de resistencia, zona de soporte. Después ese punto suele coincidir también con una zona donde el precio se frena, ¿vale? Aquí ya se frenó una vez y ya fue rechazado. Aquí pudiera ser rechazado también con mucha facilidad. Veremos a ver lo que pasa. Voy a dejar abierto. Además,
moneda la voy a añadir aquí a la lista de seguimiento, ¿vale? Para después comprobar si la operación pudiera ser ganadora o no. Vamos primero a colocar, como siempre, la gestión de riesgo que estoy haciendo ahora mismo, que es de 50-70. Vale, arriba ya la tengo en 70. Vamos a estrechar un poco esto. Y vamos a hacer una cosa, la vamos a añadir a la lista de seguimiento, ¿vale? Y la tenemos ahí ya guardada para luego poder echarle un ojo. Vale. Ya la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Veremos a ver si era una trampa y sigue subiendo o si la respeta. Y con lo cual nos llevamos ese 5% de profit. Vamos a cerrar esta pestaña aquí. Esto es bueno que lo uséis. Está aquí, es una herramienta que hay gente que no la usa, sobre todo los que lleváis poco tiempo en TradingView. Es muy útil, ¿vale? Aquí podéis añadir a la lista de seguimiento. Por defecto os van a venir aquí de todo, ¿vale? Según instaláis. Pero después lo podéis editar, ¿vale? Yo he borrado todo. Después aquí yo llevo una lista de seguimiento del backtesting que hago. Y después puedes eliminarlas aquí fácilmente en la X. Vale. Vamos a ver. Francisco Sánchez, soy el de Murcia, no sé si te acordarás de mí. Sí, algo algo sí me suena que alguien me había dicho que era de Murcia. Alguien. Me parece que te habías unido hoy al grupo de Telegram, no estoy tampoco muy seguro. Pero sí, sé que algo hablamos y alguien me había dicho que era de Murcia. Vale. Me dices, aunque vaya uno con las bandas, tiene que ir a favor de la tendencia, ¿no? Vale, pues ahora te lo explico. Esto tiene que quedar bien claro porque es algo importante. Es lo que estaba comentando ahora. Yo trabajo en las dos direcciones. Y eso tenéis una opción aquí. Mirar. Vale, mirar. Use Trend for Calculations. Bueno, mi inglés no es muy bueno, pero bueno, lo tenéis aquí, en entrada de datos. Y entonces aquí tenéis una palomilla y podéis marcar ir en contra de la tendencia o ir a favor de la tendencia. ¿Vale? Eso es algo muy personal. Es algo muy personal eso, ¿vale? A favor o en contra. Podéis... yo lo tengo desmarcado. ¿Por qué motivo? Porque yo quiero que... me arroje en las dos direcciones, porque yo opero en las dos direcciones, ¿de acuerdo? Entonces, me lo tomo como una pregunta, ¿no? Si hay que ir a favor de la tendencia o no. Pues ya te digo, yo voy a favor y en contra. Si encuentro buenas oportunidades, claro. Lo que no puede ir es en rango. En rango no, porque en rango te puede salir alguna bien, pero en rango no está preparada la estrategia para usarla en rango, ¿de acuerdo? José, buenas. No me había enterado, menos mal que entré en YouTube. Es que en Insta, bueno, dirás en Telegram, ¿no? No en Insta. 800 mensajes al día y siempre... Saludos desde Alemania, Alberto, desde Alemania. Un saludo, Alberto, un saludo. Ah, llevas desde mayo, vale, entonces... Ya, bueno, a ver, es que ¿sabes qué pasa? Que el grupo de Telegram empezó, pues bueno,
Los primeros que empezamos me acuerdo, la primera semana éramos 10, 15, 20 personas, pero es que entonces ahí los pocos que éramos, éramos como una pequeña piña, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso siendo 100 personas, 200, más o menos todos sabíamos quiénes éramos. Pero es que ahora yo ya me hago el lío mucho, mucho, mucho. Incluso hay un montón de Alejandros. Un montón de Alejandros y de Fernandos y de Franciscos. Entonces, claro, es un poco... Somos ya ahora mismo... Pues no lo sé, tendría que mirarlo, pero 1.300 personas o 1.400, una cosa así. Y entonces, claro, ahora mismo somos muchos. Pues bueno, me acuerdo, ¿eh? Eres el de Murcia. Ya te queda el de Murcia. Si no uso la opción de ir en contra de tendencia. No, porque yo prefiero ir en que me envíe señales en las dos direcciones. Entonces, para eso, lo que tienes que hacer es no marcar la palomilla. Óscar, mirar. Bueno, vamos a entrar en esta moneda. Antes de nada. Que es... JST. Vamos a ver. A ver. Sí, eso, José. Por eso no tengo marcada la palomilla, para que me envíe en las dos direcciones. Luego tienes la opción de que te envíe a favor o en contra. Lo que pasa es que ya reduce mucho el número de señales, pero bueno, eso ya configurable para cada uno. De hecho, quiero hacer un comentario a eso también que estamos hablando, porque se han hecho en el grupo de Telegram diferentes backtesting, ¿vale? Y a favor de la tendencia resultó más favorable. Pero en contra de la tendencia también resultaba bien. Entonces yo, si se dan las condiciones, entro en contra de la tendencia también, si lo veo claro, ¿vale? Ah, el de los juegos de... Ahora ya me acuerdo de qué hablamos. Sí, me acuerdo de qué hablamos. Me acuerdo. No podemos, de eso sí que no podemos hablar aquí, pero en el grupo de Telegram continuamos la conversación cuando quieras. Sí. Ahora ya sé de qué estamos hablando. Me acuerdo perfectamente. Vamos a comentar JST. Voy a limpiar un poco, aunque no tengo aquí dibujos, pero me gusta siempre ir eliminando los dibujos. Bueno, pues aquí me ha enviado también una rotura. Vamos a ver si... Bueno, esta no lo hubiéramos cogido a tiempo, supuestamente igual, porque estoy hablando con vosotros. Pero vamos a ver... Vale. Zona muy guapa. Muy guapa también. Ahí la tenemos. ¿Podría haber retroceso? Sí, fácilmente. De hecho, vamos a seguir con la zona. Vemos que... Vale, es que con eso ya tenemos ya de sobra para entrar. Zona de resistencia. Analizamos un poco mejor. Estamos en zona de resistencia. A ver. El pincel hay veces que me da una guerra. Zona de resistencia. Veis que fue rechazada anteriormente, no hace mucho. Y ahora, pues bueno, lo normal es que llegue al mismo punto, más o menos, que sería... Vamos a poner un poco el zoom para verlo claro. Pero sería llegar como mucho. A ver si puedo mover hasta este punto, que sería el punto... A ver, esto es como una especie de, como digo yo, de
de manipulación, ¿no? No es manipulación, sino es para... Lo que hacen es para liquidar, ¿no? O liquidar short, liquidar long y ya está. Es que no tiene otro sentido, porque en realidad la zona es esta. Se ve clara. Pero después aquí hace este amago para que la gente se eche las manos a la cabeza, cierren posiciones a la gente. Ojo, ojo. Que los que lo hacen y me están escuchando se van a sentir identificados. Para la gente que se apalanca en 30, en 35, en 50x, que los hay, y se ponen aquí el short, ¿vale? Ese short va a quedar aquí muy pegado a la operación y viene esta vela y liquidado, ¿vale? Y es una pena, hombre, es una pena eso por no ser un poco más conservador, porque si, por ejemplo, en lugar de poner un 35x, pones un 10x o un 15x, vas a tener pues un stop loss un poco más alejado y aunque haga esto, no te va a pillar, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Y bueno, vemos que está retrocediendo aquí un poco. De todas formas, yo lo que pienso que puede hacer esto es ir a buscar otra vez esta misma zona, ¿vale? Y entonces aquí sí, aquí ya coger y pues venir a luego a esta zona otra vez de soporte, lo que yo creo que podría pasar, o el escenario más probable, a no ser que pasen cosas raras. Ya sabéis que por las noches vienen las cosas raras, como ayer a las 5 de la mañana, la gran subida. Qué coincidencia, cuando aquí en España estamos todos durmiendo, siempre pasan estas cosas. Hola Alejandro, buenas noches. ¿Qué EMA tendencial para temporalidad diaria es la ideal? Para temporalidad diaria, bueno, para gráfico diario, pues probablemente la misma de 200 también. Vamos a ver qué tal quedaría ya que estamos, ¿vale? Simplemente voy a ocultar todo, las bandas también, porque para esto no nos hace falta... Bueno, ya tengo aquí 3 indicadores. Bueno, luego este lo vuelvo a cargar otra vez, no pasa nada. Y vamos a irnos a gráfico... ¿Qué me decías, Alejandro? Que era gráfico... Vale, diario. Vamos al diario. Y vamos a colocar la EMA de 200. Vamos a ver, vamos a poner esto un poco curioso. Vamos a borrar 11 dibujos que tenía aquí. Bueno, mejor lo voy a poner en Bitcoin porque lo vamos a ver más claro y además es la moneda que más analizamos. Vale. Gráfico diario, pues mirar. Voy a poner la EMA de 200. Y si veo que queda muy ajustada y hay que hacer alguna modificación, pues lo hacemos. Vamos a ver. Vamos a darle el valor de 200. Yo creo que la de 200 para el diario se ajusta bastante bien, ¿eh? Pero bueno. Vale, ahí la tenemos. Sí. Vamos a reducir el zoom para que cuando no estéis seguros, reducir el zoom bastante porque vais a ver todo mucho más claro, ¿vale? Sí. Veis que se corresponde bastante bien, ¿vale? Fijaros que si tuviéramos en cuenta, mirad qué fastidiados estamos, en el diario, Si teniendo en cuenta que cuando estamos por debajo de la de 200 estamos bajistas, fijaros todo lo que tendría que pasar todavía, acontecimientos que tendrían que pasar para ponernos por encima, ¿vale? Como aquí, como en julio del 2021, tendría que pasar, pues, imaginaros, es que tendremos que llegar a los 40.000, a los 35.000, 40.000 para decir, ahora sí, ahora estamos alcistas. Pero mientras no estemos, por ejemplo, en los 35.000
o una cosa así. O fijaros cómo aquí cuando casi la superamos, que fue cuando hubo este repunte de mayo, que bueno, yo ya pensaba que volvíamos a máximos históricos. Pero para nada, vamos. Y aquí estábamos, lleguemos a tocar aquí los 48.500 y otra vez todo para abajo. Y aquí pasa lo mismo. Ahí estamos en una zona más baja, ¿eh? No nos hace falta tocar los 47.000 para vernos alcistas, pero sí pasar de los 30.000. En el momento que estemos en los 30.000, ya la zona de miedo, como digo yo, ya está lejos. 30.000, 32.000, ya sería una zona ya guapa. No hay de qué, Alejandro. Bueno, y vemos que esta creo que sigue subiendo, esta que habíamos puesto. Bueno, estamos en diario, vamos a ponernos en 15 minutos de nuevo. Vamos a cerrar aquí. Bueno, vemos que de momento sí sigue subiendo, aunque estamos dentro de la zona, ¿vale? Pero por el momento sí sigue subiendo. Vale, a ver, Francisco en una hora podría echarle un vistazo. ¿Te refieres a echarle un vistazo a Bitcoin en gráfico horario? Vamos a ver. Un gráfico que sí me gusta mucho analizar es el de 4 horas. No sé qué tiene el de 4 horas, pero se pueden hacer también muy buenas entradas de swing trading. Además tengo un vídeo, lo podéis buscar mejor en el grupo de Telegram, en los fijados, ¿vale? Aprovecho para decir a aquellas personas que no estéis unidas al grupo de Telegram, es como digo la escuela, ¿vale? La escuela de trading. Así que uniros al grupo de Telegram y ahí en los mensajes fijados tengo las listas con las estrategias que fui subiendo hasta ahora, ¿vale? Ahora llevo unos cuantos días sin subir estrategias porque... pues bueno, he hecho el otro día un streaming y hoy estoy con este, pero voy a seguir subiendo más estrategias, por supuesto, ¿vale? Y hay una de ellas, creo que es la última, y es un gráfico de 4 horas. Echadle un vistazo porque para swing trading, operaciones que pueden ir de 2 a 3 días o una aproximación, va muy bien, va súper bien, sobre todo para aquellas personas que no tienen mucho tiempo para operar, pues viene genial, ¿vale? Vale, vamos a quitar... Bueno, vamos a dejarla y vamos a ir al gráfico de 1 hora. En el gráfico de 1 hora también va muy bien la de 200 y después ya en gráfico de 15 minutos yo en el script tengo puesta, vamos, en la estrategia tengo puesta la de 200, pero una de 100 en 15 minutos también ya se podría poner 100 o 200, no habría problema. Aquí la de 200 va bastante bien, sí. Claro, en 1 hora es que ha sido brutal, ¿eh? Brutal, brutal. Hacía tiempo que no veíamos un movimiento así de Bitcoin. Yo creo que esto puede ser bueno o puede ser malo. Bueno, porque va a entrar mucha más gente al mercado. Eso sí es bueno, va a entrar mucha más gente al mercado porque va a decir que me quedo fuera. Va a pensar que se queda fuera y van a decir, no, hay que entrar. Bueno, pues mirar, es la misma zona que estábamos viendo en el gráfico de 15 minutos, ¿vale?
pueden pasar dos cosas. Bueno, mejor dicho, tres. Una casi improbable, pero también puede pasar. Una es que quede rangueando como pasó aquí. Podría pasar, sí, pero yo dudo mucho que se vaya a mantener el precio aquí. Que eso sería bueno. Sería bueno porque si el precio se mantiene aquí por 3-4 días, olvidaros que ya sería mucho más complicado de que bajase. Porque ya ha pasado, entonces ya tiraría más bien a ser alcista, ¿vale? Pero las dos posibilidades más... Los dos escenarios más probables es que rompa o que se vaya otra vez para abajo, ¿vale? Vamos a ver qué nos indica ahora LPT. Creo que ya la habíamos visto. Vamos a ver si encontramos alguna zona. A ver, vamos a salir de gráfico horario porque si no... Y no sé si al estar en gráfico horario me enviaría en gráfico horario. Vamos a activar la herramienta. Vale, vamos a ver si hubo rotura o no hubo rotura, porque estaba en gráfico horario. No me di cuenta, pero sí, hubo una rotura. Y zona preciosa también, mirar. A ver, que no me lo ha marcado. Ahí está, una zona muy guapa para entrar justo, además en este momento sería la zona de entrada. Esa sería la zona de entrada. Vamos a colocar nuestro take profit y stop loss como siempre, 50, 70. Es como estoy haciendo ahora mismo el backtesting, ¿vale? A ver. Ahí. Bueno, es que mirad que ya hemos alcanzado el profit. Así que... Esta, a ver, estoy hablando con vosotros y la he cogido tarde, pero si no, me hubiera dado tiempo de sobra, ¿vale? Y fijaros cómo hemos alcanzado nuestro objetivo muy rápidamente. Simplemente... Fijaros también en el patrón de la vela, ¿vale? Cuando veáis, aparte de llegar a esta zona de resistencia, cuando veáis una vela con este patrón, una mecha y esto que se queda aquí como una chincheta, pues eso es señal de debilidad, ¿vale? No es capaz de romper la zona y el precio se va para abajo. Hay otra cosa que podéis hacer con esta estrategia, aunque también puede ser un poco peligroso, un arma de doble filo. Digamos que podéis entrar, lógicamente, con el stop loss. Eso es... hay que ser muy estricto con eso, ¿vale? El stop loss, pero podéis entrar sin el take profit. Y después ya, según vaya la operación, si veis que se da una vela con fuerza, como está pasando ahora, pues podéis cerrar manualmente en cualquier otro punto. Que otro punto de cierre podría ser muy bien esta zona. ¿Por qué? Porque esa zona y no otra. Bueno, porque esta zona también ha actuado de resistencia y aquí es muy fácil que nos actúe de soporte. Os hablo de el análisis técnico. Lógicamente después lo que pase ya es otra cosa. Bueno, esta operación la hubiéramos cogido con creces. Bien, bueno, la voy a poner también en la lista de seguimiento. Vamos a ver. Es LPT. Vamos a ver. Vamos a dejarla ahí para después echarle un vistazo a ver hasta dónde hubiese bajado. Mirad, fijaros lo que os acabo de decir del soporte. Lo ha tocado
y también lo ha rechazado, ¿vale? Entonces aquí sería el punto de cierre. Lo digo para quien no quiera llevar esto tan estricto, ¿vale? Porque con esto tan estricto que estoy poniendo yo aquí, que es un take profit de 5 y un stop loss de 7 o de 0,7, porque estoy usando apalancamiento de 10, vamos a ver muchas operaciones ganadoras, pero también vamos a ver muchas operaciones perdedoras, ¿vale? También las hay perdedoras. Por ejemplo, creo que esta, vamos a verla ahora, pero creo que esta no ha sido ganadora. Vamos a verla. Bueno, pues vale. Al final, mirar cómo no ha llegado a esta zona. Vamos, no ha llegado a romper la zona de resistencia. Ha sido un amago, como digo yo, para tomar posiciones aquí. Gente que tenga posiciones sobre apalancado, ¿vale? Si estás apalancado aquí, por ejemplo, en un 50x, pues tu stop loss va a estar aquí. Entonces te va a coger, ¿vale? Sin embargo, mirar yo como con simplemente un 0,7%, ¿vale? Que no llega ni a un 1%, y mirar no me ha cogido. Y apalancado, con un 10% no me coge. Vamos a ver. Le voy a dejar también la lista de seguimiento, pero vamos, se ve claramente que podría bajar hasta esta zona. Vamos a marcarla también. Esta zona sería una zona clave que justamente es, y ha sido coincidencia, ¿vale? No he marcado esta zona como take profit porque hubiese aquí esta zona, es pura coincidencia. He marcado un 50 porque estoy usando un 50, simplemente, ¿vale? Originalmente estaba realizando el backtesting con un 1% hasta aquí, pero la mayoría se daban la vuelta antes. Entonces prefiero más tener un take profit más cortito y que la mayoría lleguen a tocarlo. Aquí también había hecho una modificación. Los que habéis visto el vídeo donde presento la tabla de Excel, también lo habéis visto. La modificación que había aquí hecho era que tenía puesto aquí un 1%. Fijaros, la diferencia es mucho riesgo a asumir. Vale, es justo el doble de riesgo a asumir para la ganancia. Entonces, simplemente con bajar de un 1 a un 70, ¿sabéis lo que se puede notar a largo plazo en las ganancias? Muchísimo, se nota muchísimo por una cuestión matemática, porque cuando tenemos una operación perdedora es un riesgo asumible, vamos a perder un 70%, pero cada operación ganadora vamos a ganar prácticamente lo mismo, un 50%, es muy poca diferencia. Sin embargo, ese 0,20 de más, que sería por aquí, nos ayuda a que una mecha de estas cojonera no nos saque del mercado. Perdonad la palabra, pero muchas veces estas mechas son pues para lo que son. Vale, estas velas en contra, estas mechas son para eso, para la gente que está sobreapalancada. Normalmente una estrategia que funciona bien, que hagamos hecho un backtesting y tenga más del 80% de ganancias, como es esta estrategia. Además, os lo he demostrado con datos en la hoja de Excel, aunque llevaba pocas operaciones, ahora llevo más ya, y no bajamos del 80 y creo que estaba en el 83-84% de win rate. El win rate, para que no lo sepa, son las operaciones, el balance de operaciones ganadoras y perdedoras, que nada tiene que ver con las ganancias. Las ganancias siempre van a ir en proporción del take profit y el stop loss, ¿vale? Podemos tener, ya lo he explicado, pero podríamos tener un win rate de un 40%, que supuestamente estaríamos en pérdidas, pero si por ejemplo tenemos un take profit en lugar del 50, del 1,50, estaríamos en ganancias, y sin embargo el win rate sería negativo. Ahí es donde yo quiero llegar, ¿vale?
No os preocupéis para quien no lo entienda, porque lo voy a seguir explicando en todos los vídeos, porque es la clave de todo. Y bueno, pues nada, veo que no tengo más mensajes y ya llevamos más de 1 hora de vídeo, así que vamos a concluir por aquí, amigos. Ha sido un placer, de verdad que agradezco mucho todos los comentarios que me enviáis en el chat. También agradezco mucho todos los comentarios que me podáis hacer ahora en el vídeo que va a quedar publicado también. Y bueno, pues nada, amigos, un placer. Aquellos que no estéis suscritos al canal todavía, hacerlo para que no os perdáis contenido como este. Para eso tendréis también que activar las notificaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no activáis las notificaciones, estos vídeos son en directo, aunque pueda tener 1 hora más o menos aproximada, pero los vídeos empiezan y no me da tiempo a avisar. Así que si tienes las notificaciones activas, en el momento te va a llegar una notificación y te conectas. Pues bueno, amigos, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.